El Señor le bendiga, mis hermanos. Gracias al Señor, en este 2019 podemos seguir estudiando la palabra de Dios. Tenemos el privilegio de tener estas oportunidades de estudiar su palabra. Y estábamos, en mi caso, con Carta a los Efesios, así que retomamos Carta a los Efesios. Habíamos terminado el capítulo 3, así que vamos a iniciar capítulo 4, Carta a los Efesios. Abrimos nuestras Biblias, Efesios capítulo 4. El sermón de esta noche lo titulé ¿Estaremos a la estatura de las circunstancias? Este título implica una respuesta, exige una respuesta. ¿Estaremos a la estatura de las circunstancias? Piensa en eso y vamos a desarrollar parte del capítulo 4. Para resumir un poco lo visto con anterioridad, hablamos capítulo 1, 2 y 3, mera doctrina. Doctrina para esto, doctrina para aquello, enseñanza sobre esto, enseñanza sobre aquello. Vimos mucho sobre Cristo. Cristo en la iglesia, Cristo en los hermanos, Cristo como fundamento, Cristo el Señor de la iglesia, Cristo el que inició la iglesia, Cristo el que le da esperanza, el que le da riquezas, el que ahora le da dones, le da fortaleza. Cristo es el centro de toda la doctrina en estos tres capítulos que vimos. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Efesios, doctrina. Y como Pablo en su clásica manera de escribir, ahora divide la siguiente sección del capítulo 4, 5 y 6 de Carta a los Efesios en práctica. Carta a los Romanos 1 al 11, doctrina, 12 al 16, práctica. Y Efesios no es la excepción, y así con casi todos los escritos de Pablo tienen esa temática de hacernos entender que tenemos que aprender y luego vamos a hacer. No podemos hacer si no sabemos qué vamos a hacer. Lo que se hace para el Señor se hace como el Señor manda. Eso nos da esta regla de que no podemos servir al Señor sin conocer al Señor al que servimos. Es una cosa que se cae de maduro. Con mi esposa, bien dicho, con mi esposa, veníamos para la iglesia y estábamos hablando en relación a esto. ¿Cómo es que la iglesia puede servir a Dios? ¿Cómo es que podemos servir a Dios si no hay un compromiso, una fidelidad con la palabra? Resulta muy pobre todo eso. Es más, resulta inútil, porque vamos a terminar sirviendo al Señor como Él no quiere. Entonces, es esencial que usted haga memoria de estos últimos tres capítulos, porque Pablo, apelando a estos tres capítulos ya leídos y creídos, el que leyó y no creyó los primeros tres capítulos no está apto para seguir leyendo, porque ahora viene actividades prácticas que no va a poder poner en obra si no cree en la doctrina bíblica. Esto es así. Si usted no cree lo que la Biblia le enseña como forma de vida, no puede usted vivir bíblicamente. Entonces, ¿qué vimos en los primeros tres capítulos? Para luego decir, sí, bueno, lo creo, esto es del Señor, ahora vamos a ver cómo lo ponemos en práctica. Bien, así a ojo de pájaro, en resumen general, vamos a hacer un poco de memoria del capítulo 3. Nos enseñaba en cuanto a la hermandad. ¿Qué es un hermano en Cristo? Este que tengo al lado, que puede que me simpatice poco o mucho, no importa. Esto no se trata de simpatía, se trata de lo que hizo Jesucristo. A ver, hagamos un poco de memoria. Jesucristo había muerto para que en Él se constituya un nuevo pueblo. Este pueblo es llamado cuerpo de Cristo, donde Cristo se constituye a sí mismo como cabeza. Donde Él es cabeza, Él dirige y ningún otro. Por eso el amo y Señor de la iglesia es Cristo y ninguna persona. ¿Quién va a dar las pautas y medidas para que el cuerpo se mueva? La cabeza, Cristo. Este cuerpo está constituido por personas de diferentes naciones, diferentes creencias. Este creía que una roca era Dios y aquel creía que un madero era Dios. Ahora estos se arrepienten, se vuelven de esos malos caminos a Jesucristo. Ahora estos, sean de cerca o de lejos,
son hermanos porque tienen una misma fe. Esta doctrina luego la vamos a estar desarrollando porque el capítulo 4 es clave para esto. El que no entiende que el de al lado es un hermano en Cristo y que sin él no puede avanzar solito y que usted le tiene que servir a él y él a usted, si usted no entiende esto, tiene que creerlo. Porque si no lo cree y pasa por alto esta enseñanza, usted está diciendo que es el llanero solitario de los cristianos. Entonces no va a poder poner en práctica el capítulo 4 porque se trata de hermandad. ¿Sí? Usted no puede practicar el amor fraternal si no tiene hermanos, ¿verdad? Es como practico el amor matrimonial y no tengo esposa. Y es medio raro el asunto. No se puede, ¿verdad? Se necesita la otra parte para poner en práctica. ¿Cómo? Y aguantando a fulanito, y enseñándole a menganito, y aprendiendo también de sultano y mengano, porque son maestros, entonces yo recibo y yo tengo que dar. Y a los débiles y resultarles de sostén, de fortaleza. Y eso es algo muy importante que habíamos visto. El que es fuerte no es fuerte para que sea grande de su fuerza, sino para sostener al débil. Y en esta debilidad implica humildad. Esto no es de el débil carnal en toda su esplendor, toda su vida diaria y hace lo que se le da la gana. Eso no es un débil, ese es un carnal y listo. El débil en la fe es el que no entiende del todo, el que está confundido, el que momentáneamente no puede estar firme. Y esto de momentánea implica que es hijo de Dios, ciertamente es hijo de Dios, pero momentáneamente no es lo suficientemente fuerte para perseverar. De ahí se le alienta, se le anima. Pero este va a responder porque es hijo de Dios, va a oír la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es una regla. El hijo de Dios escucha la palabra de Dios. Puede que no la entienda del todo porque le falta madurar, puede que no la obedezca del todo porque le falta endereza, pero va a responder. Hay una respuesta. ¿Sí? No tiene los oídos tapados, no tiene los ojos vendados. Tiene que responder. A menos que esté en esa etapa en la que necesite disciplina del Señor. Pero volviendo en cuanto a la hermandad, capítulo 3 nos enseñaba que esta hermandad estaba ligada para que podamos gozarnos en algo que es el amor fraternal. Esta cuestión del amor que no se va a poder ver, expresar, disfrutar en ningún otro lugar, sino en el momento en el que se relacionan los hermanos trabajando, no chismoseando, vagueando o perdiendo el tiempo con palabrerías, trabajando. El amor fraternal, la Biblia nos enseña que se expresa, no con Dios, porque Dios no es mi hermano. A Dios le ha placido que ese amor se vea solamente en el que tengo al lado y yo trabajando para el Señor. Se ve el amor fraternal y se ve ese deleite cuando uno recibe a un hermano y Dios bendiga a nuestros hermanos de General Roca, es un placer tenerles. Y a veces uno los tiene como visita, yo en mi caso, Dios me permita tenerlos en este año, a hermanos como visita, y así todo es un placer tener hermanos en el hogar y se disfruta de ese amor fraternal. Ahora acá tiene que haber una decisión. Y esta decisión es, ¿me voy a apegar a lo que Dios manda en estos capítulos o voy a hacer lo que quiero? Primero, si voy a hacer lo que quiero hay que retomar, volver a leer el capítulo hasta convencerme y creerlo. Porque si no, no tiene sentido pasar al capítulo 4. Sería estar pasando de largo lo que Dios dice, hacer oído lo que Dios quiere y después leer lo que Dios dice y hacer como a mí se me ocurra. Es esencial que si se quiere hacer lo que Dios quiere, hay que ver la doctrina sobre eso, la enseñanza. Y vimos 3 capítulos de doctrina. Amor fraternal, paciencia, débiles, fuertes, hermanos de lejos, hermanos de cerca, donde Cristo es el fundamento y ahí nos vamos edificando los unos a los otros, pero Cristo sigue siendo el centro de este edificio. No mi hermano de al lado, sino que en todo lo que nosotros hacemos, Cristo tiene que ser el centro. ¿Estamos a la estatura de las circunstancias? ¿Estamos a la medida de las circunstancias? Leemos capítulo 4, una vez retomado el capítulo 3, leemos capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos únicamente a desarrollar el versículo 1, pero leemos el versículo 1 y 2. Dice,
Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Usted ve el versículo 2 y ya empieza con una exigencia terrible de soportar al insoportable. Hay que ya estar aguantando. ¿Por qué usted no puede leer el capítulo 4 si no cree el capítulo 3? Por esto. Ya le está diciendo, sopórtelo. Antes le estaba cayendo la realidad doctrinal del que al que tiene que soportar, todavía no lo dice que lo soporte. Pero el que va a tener que soportar es su hermano, es aquel que es lavado por la misma sangre, está en el mismo cimiento que usted, está ligado a usted, es parte de usted. Ahora, con toda esa enseñanza le dice, a ese soporta. Uno cuando agarra la doctrina del capítulo 3, poner en práctica las enseñanzas del capítulo 4 resultan más fáciles. Porque a uno le cayó la concepción y creyó en su corazón que al que tiene no es un desconocido, es un hermano. Y está ligado a él. Es una ligadura que hay. Y esa ligadura es tan fuerte como la sangre de Cristo que lo limpió. Lo limpió a él, me limpió a mí, por ende pertenecemos a un mismo Padre. Y somos hermanos. Entonces, el capítulo 2 ya es una exigencia extraordinaria, la de soportar. No vamos a centrarnos en eso, pero sí vamos a comentar lo siguiente. Mis hermanos, antes de empezar el versículo 1 y para apoyar el versículo 2 en cuanto a la mansedumbre, la humildad, soportar y luego todas las enseñanzas que vienen en cuanto a la hermandad, hay una pregunta. ¿Queremos hacer las cosas de manera bíblica? Esa es la pregunta que va a encerrar todo. ¿Queremos hacer las cosas de manera bíblica o a nuestro antojo? ¿Queremos hacer las cosas a manera bíblica o a como nosotros nos parece? ¿Quién quiere ser bíblico y quién no? Esa es la pregunta que encierra todo este desarrollo. ¿Quién quiere ser bíblico? Porque es muy fácil hablar en cuanto a Dios al cual no vemos. Pero ¿qué pasa con los lazos de hermandad? Es algo muy práctico y muy visible. Mi desprecio hacia fulanito, mi amor hacia menganito, mi preferencia hacia sultano. La indiferencia, la falta de humildad, el desprecio al consejo, a la exhortación. La pregunta es, ¿queremos ser bíblicos? De nuestra parte y no la del otro. En este caso yo tengo mi esposa y esto es totalmente un compromiso único y personal. No puedo yo llevar a mi esposa a que asuma el compromiso, sí la puedo animar, pero el compromiso está en su corazón y en el mío aparte. Queremos ser bíblicos y esto es únicamente personal. Quiero ser bíblico. Ahora vamos a desarrollar el capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, yo, pues, implica directamente a Pablo, ¿verdad? Y Pablo siempre se identifica. A la hora de asumir un compromiso con el Señor debemos de identificarnos y no hacer a medias tintas el compromiso así como que, sí, así como que nada. No, uno tiene que estar convencido de lo que está encarando, sacar cuentas, saber cuánto cuesta. Hay que sacar cuentas, saber cuánto va a costar este compromiso y luego asumirlo y encararlo. Mi renuncia al orgullo, a callarme la boca, a no ser charlatán, a no estar siendo hipócrita, a dejar a un lado la falsedad, el rencor, la hipocresía, la necedad, la insensatez, la vagancia, el dormir, el ocio, ser perezoso. Hay que asumir el compromiso. ¿Quién quiere ser bíblico? Yo, todo, amén, gloria a Dios. Bien, hay que sacar cuenta, a ver cuánto cuesta. Yo, pues, él se coloca en primer lugar. Y este pues implica la conclusión de lo ya aprendido. Preso en el Señor. Pareciera que ahora va a desarrollar algo que ya vimos. Preso en el Señor nos resulta un poco conocido. No hagamos como los de Efesios que no tenían memoria. Se olvidaron muchas cosas. Se olvidaron de hacer las cosas con amor. Nosotros no nos olvidamos, hacemos memoria. ¿Y en dónde escuchamos eso de yo preso en el Señor? En esta misma carta.
Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo. Y luego dice también, preso en el Señor. Capítulo 3, menciona estas palabras, prisionero y preso. ¿Saben qué nos enseña eso, mis hermanos? No hay que hacer de nuestra vida un servicio meramente doctrinal, sino también ser prácticos y no ser presos únicamente en la área de doctrina, sino al inicio de poner en práctica todo lo aprendido. Soy preso no solamente en mi intelecto y corazón, sino en mi vida práctica. Mis manos están presas en Cristo. Mi conducta está presa en Cristo. Pablo nos enseñó capítulo 1, 2 y 3, pura doctrina. Y dice, yo prisionero en Cristo. Bien, Pablo, en la doctrina. Yo prisionero en el Señor. Aleluya, en la doctrina. Pero también Pablo se coloca como el primer prisionero ahora en capítulo 4 a la hora de desarrollar el amor fraternal práctico. A la hora de desarrollar la vida práctica, a la hora de ser humilde y callar, escuchar, prestar atención, servir, ser manso, ser humilde de corazón. Vida doctrinal y vida práctica, ser prisionero. Ahora, hay que entender lo siguiente. Pablo era preso en la doctrina en Cristo y prisionero en Cristo. Sepa que la enseñanza que usted tiene, si no se aplica a la Biblia, si no es conforme a la Biblia, usted no está poniendo en práctica una enseñanza en Cristo. Hay que tener ubicada la enseñanza en la Biblia y luego uno puede decir que lo que pone en práctica es en Cristo, porque Cristo es el fundamento de su doctrina, de su vida práctica. ¿Yo hago esto porque da resultado? No, porque lo dice la Biblia. ¿Dé o no resultado? Yo predico todos los días y no me da resultado. No importa, lo hacemos porque es bíblico y punto. No se trata de ver los resultados, sino de ver si Cristo me da el ok o no, si Cristo me da su aprobación. Hacemos las cosas porque son bíblicas, den resultado a veces o no. Y nosotros esperábamos más. Y bueno, no importa, mientras seamos bíblicos, confiamos en que al Señor le agrade. Y con que al Señor le agrade, me basta. La pregunta es, ¿con que al Señor le agrade, me basta? ¿O necesito que le agrade a fulanito o a menganito? ¿Necesito la aprobación de 2 o 3? De aquellos que, bueno, sé que son, bueno, necesito que ellos estén de acuerdo, si no, ¿somos bíblicos o no? Esa es una pregunta. Necesitamos tener una respuesta para eso. Bien, capítulo 4 dice preso. Este preso es una condición. ¿A qué se refiere con condición? Es un estado en el que se le priva de una libertad para estar en un lugar encerrado, aprisionado. Y usted dice, y sí, en la prisión como la que está en Villa Floresta. Tenemos acá una prisión Villa Floresta, están encerrados en 4 muros enormes y de esos 4 muros no pueden salir. Esa es la idea. Que usted quede restringido para un servicio. Y esto para un servicio implica que está su voluntad doblegada a esa prisión. Por eso nosotros no podemos ser medias tintas en este concepto. ¿Por qué? Pregunta, ¿yo puedo ser fiel, medio fiel o infiel? No, uno no es medio fiel. Si usted cometió un error en cuanto a ese compromiso, usted fue infiel y punto. Uno es fiel o infiel, no existe lo medio fiel. De igual manera, no existe preso, medio preso o libre. Usted o es libre para la carne o es preso en Cristo. No existe el que tiene una mitad en la reja y el otro medio libre ahí en la calle. No. ¿Para qué es este concepto? Porque hay que tener claro el concepto este de drástico, radical, sí o no, blanco o negro. Yo en mi vida diaria tengo el compromiso de servir al Señor. Y erro y fallo. ¿Eso no es infidelidad? No.
Infidelidad es cuando no reconozco mi fallo y mi error y entro en la etapa de rebeldía y ya no estoy preso de la voluntad de Dios. Pablo erraba, sí, ciertamente era un hombre igual que ustedes, igual que yo, pero él era preso, su voluntad estaba doblegada a lo que Cristo decía y punto, de ahí no se sale. ¿Puede que erre? Sí, pero pido perdón al abogado de mi causa, a Cristo, y si me humillo a Él, Él me restaura en el momento y no doy lugar a la carne, no doy lugar a que Él me saque a un libertinaje pervertido, torcido y carnal. Es decir, ¿soy preso o soy libre? Preso en Cristo y libre en la carne. Cuando se habla de prisión, uno a veces puede entender que esas 4 paredes lo encierran. Créame que si usted está en Cristo está protegido, no encerrado. Está resguardado. Usted ha saboreado lo que hay fuera de Cristo cuando no vivía conforme a Cristo. Y ha sido un asco, una porquería. De esa porquería de vida en la que uno se cree autosuficiente, pero donde uno apoya la almohada no hay paz, no hay gozo, no hay salvación, no hay esperanza, no hay nada más allá de esto. Ahora, cuando uno entra en esa prisión en Cristo, uno se siente no encerrado, se siente resguardado, protegido, como el que se mete entre los muros de 4 paredes, y esto no son un encierro, sino son un castillo fuerte. Eso es el Señor para nosotros, un castillo fuerte, una fortaleza. Él es la fortaleza de mi vida. Ese es el concepto que tiene David, que a la hora de la batalla, porque David, si era un hombre de guerra, de ahí que con su mano no pudiera levantar lo que deseaba en su corazón, es decir, el templo, él tenía la concepción de guerra en todo momento, pero el Señor en ese momento le resultaba como el castillo, le resultaba como la fortaleza, la roca inamovible, aquello que produce confianza, tranquilidad, seguridad. Nosotros en Cristo no estamos privados, estamos resguardados. Y el que entendió que estaba privado no está entendiendo en quién está guardado. Está guardado de errar, guardado de volver al pecado, a aquello que contamina mi vida. Usted se sale de Cristo y sale a sus decisiones propias, deliberadamente a pisar trampas de oso y a que su pie sea ensangrentado por sus errores, y así usted vuelva una vez más al castillo, pero va a tener marcas de eso. Es mejor volver rapidito y no estar pisando trampas, porque se quedan las marcas, y esas marcas quedan. Que el Señor nos ayude a no pisar trampas. Del lazo del cazador nos libró, pero porque estuvimos al lado del pastor, no estuvimos a 10 cuadras, para entonces el cazador ya nos hubiese cazado. Estamos cerquita, prestos para oír para dónde dirige la voz del pastor. Yo pues preso en el Señor. El concepto de preso es de protección y de servicio. Vamos a desarrollar esto. No sirve ser siervos del Señor, preso en la enseñanza, si no tenemos luego el servicio para el Señor, siendo presos en nuestra vida práctica. ¿Sabe qué sería eso? Mera palabrería. ¿Cuántos dicen yo sirvo al Señor? Bien, eso hay que tenerlo en el corazón y luego por consecuencia va a dar resultados en la vida práctica. Es lo mismo que el bautismo. El bautismo es un reflejo de lo que ya ocurrió en mi corazón, eso de que yo sea hundido, enterrado en esas aguas y luego sumergido, es símbolo de que yo he muerto para el pecado y como Cristo resucitado, juntamente con Él resucito a una vida nueva en Cristo. El bautismo es eso, es símbolo de lo que ya ocurrió en mi corazón, solamente que quiero ser obediente y de hacerlo público, porque no me avergüenzo del llamamiento de Cristo. Ahora, de igual manera es en esto. Estas prisiones en la doctrina tienen que hacerse visibles, prisiones, rejas contundentes de que solamente en Cristo me muevo y no me paso de tal o cual lugar.
¿Y cuándo veo que me paso de tal o cual lugar? ¿Cuándo? Muy fácil. ¿Cuáles son las señales de que por ahí me estoy queriendo abrir ahí el candado de la prisión? Le quiero manotear la cerradura. Y en vez de estar ahí tranquilo, queremos orar ahí como los ángeles, para que los ángeles nos libren como libraron a Pedro. Esas prisiones eran de cárcel, eran ciertamente de opresión, de castigo. Pero Cristo es la mejor de las prisiones, donde uno está resguardado en santidad. Y estos grillos que nos atan y estas rejas que nos encierran no son de hierro, frías. Son de tanta libertad en Cristo y de tanta santidad y tanta Biblia que cuando las vemos ciertamente vemos el bien para nosotros. Pregunta: ¿cuán presos estamos en el Señor? Y yo desarrollé una respuesta. Somos tan presos como estudiosos y obedientes seamos de la palabra del Señor. ¿Cuán presos estamos? ¿Cuán metidos en esa prisión estamos? ¿Cuán cerrada está esa reja para que no nos salgamos? Estamos encerrados en Cristo y prisioneros de Cristo en la medida en la que obedientes somos y estudiosos somos de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedico en el día a leer? Por ser así muy livianos, leer la Biblia. Seguramente ya lo damos por hecho, sí, somos estudiosos. ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio? Eso sí, es más sustancioso. ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio de la Biblia? Con mi esposa tenemos un tiempo que se llama culto matrimonial. Y nos dedicamos ahí, 11 de la noche, suena la alarma, tac, tac, listo, dejamos las cositas, nos vamos, agarramos la Biblia y nos ponemos a leer. ¿Saben por qué? Porque decidimos que nuestro matrimonio tiene que ser bíblico. Y no puede ser bíblico si no hay Biblia. Sería el colmo pretender ser bíblico y que no haya Biblia. ¿Cuán presos estamos? Es cuánta Biblia tenemos en nuestra vida diaria. ¿Cuánta Biblia tenemos? ¿Cuánto tiempo charlamos de la Biblia? ¿Resulta más cómodo hablar de la Biblia o de lo que hizo fulano o sultano? Cuánta Biblia tengamos implica, enseña, me muestra cuán presos estamos en Cristo. Y recuerde que usted no puede estar medio preso. Usted ciertamente o está preso o está libre. ¿Está libre para hacer de las suyas o está encerrado en Cristo para hacer la de Cristo? Entonces, ¿cómo es eso? Es que en la medida en la que estudiamos y somos obedientes a la Biblia, nos va a mostrar cuán presos estamos. Estamos ahí hace 10 minutos porque nos acabamos de arrepentir. Estamos ahí desde hace ya mucho tiempo y no salimos y damos gracias al Señor que Él nos ha sostenido. O hemos caído y nos hemos salido a hacer nuestras decisiones. O estamos a punto de pisar una trampa de oso, de esas que apretan y dejan marcas. Y marcan tanto, pero tanto, que uno no se cura en el momento. Necesita un tiempo de descanso y restauración porque no puede volver a correr como corría. Necesita un tiempo de curarse esas heridas porque no es lo mismo servir antes que ahora. Estamos a punto de pisar, la hemos pisado a la trampa. Hay diferentes tiempos, pero la pregunta es, ¿cuán presos estamos en el Señor? Y estamos tan encerrados en Cristo como tanto estudiemos la Biblia y la obedezcamos. ¿Sí? Yo, pues, en consecuencia de estar preso en la doctrina, estoy preso en el Señor en mi vida práctica. Eso está diciendo Pablo. Pregunta, ¿somos presos en la enseñanza de Cristo? Y viene por consecuencia la otra pregunta. ¿Somos presos en nuestra boca, en nuestros pasos, en nuestras decisiones? Seguimos leyendo.
Retomamos versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora Pablo va a desarrollar algo muy importante. Desarrolla primero su prisión doctrinal y su prisión práctica. Y luego va a estar hablando de la dignidad. Y esta dignidad implica ver con claridad lo que Dios puso en nuestras manos. Algunos dicen, sí, ya sé la palabra de Dios. Y lo dice tan livianamente como que sí, la tengo todos los días y qué, es lo mismo de siempre. Mañana la voy a tener, pasado la voy a tener, el sábado va a haber predicación, el domingo también, ya lo sabemos. Es sabido. Bien, si la tomamos tan livianamente, seguramente no hay Biblia en nuestra vida. Si la tomamos tan livianamente, seguramente no hay seriedad ni temor de Dios en nuestra vida. Si la tomamos tan livianamente, no hay compromiso. Créame que si usted no tiene compromiso con la Biblia, no puede servir a Dios como Él manda. Es muy simple, no tiene mucho enredo, es muy fácil. ¿Quiere servir a Dios como Dios manda? Haga lo que la Biblia dice y compórtese como la Biblia dice. Ahora, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primeramente, vamos a notar que en cuanto a la dignidad, podemos compararlo a esta palabra, en su traducción al griego, con Tercera de Juan. Y vamos a hacer eso, vamos a leer Tercera de Juan. ¿Para qué? Leyendo otros versículos donde está esta palabra exactamente en el griego, nos permite más o menos tener más clara la idea a qué palabra se refiere Pablo. Entonces vamos a ver en qué otra parte de la Biblia está escrita esta palabra digno. No cualquier digno, sino esta. Entonces, Tercera de Juan, versículo 6. Tercera de Juan, versículo 6, dice lo siguiente. Leemos 5 y 6. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Leemos nuevamente la parte B del 6. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Juan está escribiendo y está diciendo de que el servicio a Dios tiene una dignidad. Entonces, mira, encaminalos de manera digna al servicio a Dios. Servir a Dios tiene una dignidad y puede ser denigrada o dignificada. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El Evangelio de Cristo tiene una dignidad. Se puede dignificar o se puede degradar esa dignidad. El Evangelio para que se conduzcan. El servicio de Dios para servir a Dios. Y ahora, Efesios capítulo 4, leemos: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El llamado del que habla puede ser dignificado o ensuciado. ¿Qué es digno?
Digno es andar correspondiente al estatus, a la condición, al poder o grandeza de algo o alguien, con el fin de no denigrar o empobrecer el objeto o persona. Es decir, dignificar es andar a la estatura de las circunstancias con tal de que yo no baje, no ensucie, no denigre a lo que estoy sirviendo o lo que estoy haciendo. Ejemplo, soldados, 10 soldados, pero este no es digno de su capitán. ¿Por qué? Porque es un cobarde. Y el capitán es el más grande heroico en toda esta guerra. Y le dan un soldado, y este soldado no es digno de su capitán. Está avergonzando la altura de valentía de su capitán. Está avergonzando, ensuciando, manchando a ese pelotón. Porque el capitán mantiene un estatus de valentía y le dan un mediocre, fusilánime, cobarde, insensato. Ejemplo. Secretaria. Le dan un doctor ilustre y la secretaria, tac, 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 empieza a escribir y queda atrasada. Se olvida las cosas, no sabe bien los horarios, no sabe hacer bien las administraciones. Esta secretaria, por culpa de esta secretaria, va a quedar denigrada la fama, la buena fama de este ilustre doctor. Va a quedar sucia. Tiene que estar a las alturas de las circunstancias. Un doctor que vienen 3 pacientes es una cosa, pero a este doctor vienen 50 pacientes a la semana. Y termina ensuciando el consultorio, el estatus que levantó el doctor. Se nos da un evangelio y se nos da un servicio al Señor. Y arrancamos sirviendo al Señor y tenemos que estar a esa estatura de ese evangelio y a la estatura de ese servicio, de ese Dios. Terminamos en nuestra vida. Pregunta, ¿terminamos dignificando? ¿Estamos a la altura de las circunstancias, como se titula este sermón? ¿Estamos a la altura de esta circunstancia, de este evangelio? ¿Qué marca la medida del evangelio? ¿Qué marca la medida a la que tengo que llegar? ¿Cuál es la medida? La medida la está marcando Cristo. Y en la medida en la que Él expuso el evangelio a nuestra vida con paciencia y como marca la Biblia, bíblicamente, así ha de ser la medida para poder dignificar y no denigrar, manchar, ensuciar, tirar por la borda el estatus del evangelio. Hay quienes son vergüenza para el evangelio y la Biblia lo enseña esto. Hay quienes son vergüenza y en este tiempo también no dignifican, sino ensucian el evangelio. Esto en cuanto a Filipenses. En cuanto al servicio al Señor, hay quienes no están a la altura del servicio a Dios. ¿Y cuál es este servicio? El que usted está prestando hoy. Yo predicando, usted escuchando, usted escucha. Esto es un servicio al Señor. Decir que Dios es digno de mi atención es un servicio a Dios. Y usted lo está haciendo con pesadumbres, con soberbia. Que le escuche otro y en mi corazón, ¿qué tengo que hacer mañana? Esto. Pero no, se me pasa esto. ¿Cuánta dignidad le estamos dando en el corazón a la palabra de Dios, al servicio que estamos prestando hoy a Dios? Usted está acá y no está en otro lugar porque dice, Dios es digno de este tiempo y a nada se lo doy si no se lo reservo a Dios. Es un servicio. Venir, los levitas cortaban la leña, la presentaban, hacían esto, limpiaban aquello, ordenaban esto, el sacerdote agarraba, hacía esto. ¿Qué era todo eso? Servicio. ¿Qué es todo lo que usted está haciendo? Es servicio. Bien. ¿Usted está a la altura de Dios? Porque el servicio es para Dios. El servicio es para Cristo. Es para Dios. ¿Usted está a la altura de Dios? ¿Cómo puede saber? Usted está a la altura de Dios y está en Cristo. ¿Sí? Es simple. Usted está en Cristo y va a estar a las alturas de las circunstancias.
Porque va a moverse como Dios quiere, se va a mover en Cristo, bíblicamente. No va a tener chisme en su corazón, no va a andar en palabrería, no va a andar de necedades, va a agarrar la palabra de Dios y va a decir, algo en esto Dios me está aconsejando. Con razón yo no tenía que hacer esto, con razón yo tenía que esperar, con razón esto y aquello. Mis decisiones son moldeadas por Dios. Eso es dignificar la palabra de Dios. Ahora, os ruego que andéis. Primero, Pablo pide, y este ruego es un acto de humildad. Yo podría simplemente exigirle, porque apóstol y maestro soy de vosotros. Eso podría decir Pablo. Pero él no se coloca en la posición de maestro. No. Pablo se coloca en la posición de maestro cuando habla de hijo, cuando habla de enseñaros, cuando habla de ruego, se coloca en la posición de hermano. O sea, de igual a igual. Yo te pido, yo te ruego, yo te encarezco algo, te imploro que asumas este compromiso. Se coloca en esa posición. Primer principio. Usted va a enseñar algo, colóquese a la altura de las circunstancias. Nada de soberbia. Usted le va a enseñar a gente que es igual a usted. Usted es igual a mí. Yo no soy ni más ni menos que usted. Y a las alturas de la circunstancia es estar en la ubicación, en la medida en la que debemos de estar. Pablo se coloca en esta posición y dice, os ruego que andéis, y este andar es de caminar. Usted está caminando en la palabra de Dios en la medida en la que escucha y obedece, punto, no hay mucha vuelta. Que andéis como es digno, y este digno ahora va a poner una medida, es decir, digno ya está, sabemos que me indica una medida, un estatus, una estatura en la que debemos de andar. ¿Digno de qué? ¿Altura de qué? De la vocación con que fuisteis llamados. Eso es una altura media alta, mis hermanos, me parece. Ahora la vamos a desarrollar. Bien, que andéis como es digno, es decir, a la estatura de la vocación. Esta vocación en el griego es llamados. Es decir, está repitiendo las palabras Pablo, que andéis como es digno del llamado con que fuisteis llamados. Bien, con la diferencia de que el primer vocación, llamados en el griego, es de la raíz de iglesia, que es llamados a salir fuera. Es decir, os ruego que andéis a la altura de los que están ahí, de los que ya fueron llamados, de ese grupo que ya salió fuera. Usted dice, ¿Pablo me está pidiendo que sea igual que ellos? Exactamente, nos está alejando de la soberbia. Porque si estamos en soberbia no vamos a poder continuar con esto. Versículo 2, con toda humildad, listo, ya está, nos destrozó. Arranca el versículo 2. Si usted obedeció el versículo 1, implica humildad, es decir, anden a la estatura de sus hermanos. Y esta estatura que tenemos todos es por un llamamiento, y eso implica el segundo llamado. Que andéis como es digno de la vocación, de los llamados, y correctamente traducido es que fueron llamados. Con que fueron llamados. Es decir, ustedes, nosotros, iglesia, fuimos llamados a salir fuera, pero fuimos llamados por un llamamiento. Y este llamamiento fue el Evangelio. Lo que está diciendo Pablo es que hay una altura en la que debemos andar. Primero, esta altura implica ponernos a la misma medida que mis hermanos. Segundo, esta medida que nos llamó, nos coloca en el Evangelio. Por eso, ¿estamos a la altura de las circunstancias?
¿Estamos sirviendo a los hermanos? ¿Estamos sirviendo al Evangelio? ¿La estatura cuál es? Cero soberbia y ser personas del Evangelio, ligadas al Evangelio. Cuando Pablo habla de llamado, siempre se va a referir a una bendición espiritual para los que están en Cristo. En cada una de las palabras donde las cartas de Pablo habla, ya sea carta a los filipenses, a los efesios o carta a los romanos, cada vez que se habla en los últimos capítulos es porque es los llamados a entrar a bendiciones. Estas bendiciones implican que cada uno de estos que son llamados ya son salvos. Usted no puede entrar a las bendiciones de Dios si no está en Cristo. Estas bendiciones que son en Cristo son para los salvos. Ciertamente el Señor hace salir el sol para justos e injustos. Eso no cabe duda. Pero son bendiciones generales. Hay bendiciones que son especiales y esas son para los que son especiales porque Cristo los ha limpiado, no porque hayan hecho algo. Necesitamos pensar si estamos a la estatura de las circunstancias. El diccionario Vine dice acerca de esta palabra: estando implicada esta palabra en ella la idea de invitación, por ser una invitación especialmente para estar en Dios. Es una invitación de Dios a los hombres para que acepten las bendiciones de la salvación. Consecuencia de la salvación es poder estar dignificados. Usted no es digno de nada. Arranquemos que nuestra dignidad implica en la muerte. Usted es digno de muerte igual que yo. Ahora, esa muerte ya recayó en Cristo. Nada tenemos que ver con la muerte ahora. Gloria a Dios porque hemos vencido la muerte en Cristo. Ya está. Éramos merecedores de muerte. Hijos de ira lo mismo que los demás. Es decir, que la misma ira nos había concebido y Dios se iba a deleitar en consumirnos. Iba a arrojar su ira y nos iba a prender fuego. Ahora no, gloria a Dios. Tenemos salvación, vida eterna. Ahora, tenemos bendiciones. Usted tiene que entender algo muy importante. Que el que tiene al lado, le guste o no, es una bendición de Dios. Puede que no nos simpatice mucho, pero es una bendición de Dios. ¿Qué se le va a hacer? Dios a veces bendice de una forma tan extraña. Son bendiciones, esa es la realidad. Los redimidos en Cristo, para mí, han de ser bendición, porque son nuevos hermanos en Cristo. Parafrasear este versículo, esta parte del versículo 1, el versículo completo, perdón, capítulo 4, versículo 1 dice, parafraseándolo: por ser preso en la doctrina del Señor, me hago preso en la práctica, rogándoles que practiquen una conducta a la estatura y medida del Evangelio y del Señor. Presta atención. Por preso en la doctrina del Señor, me hago preso en la práctica y ruego que practiquen una conducta a la estatura y medida del Evangelio y del Señor. Pregunta, ¿estamos a la estatura de las circunstancias? ¿Estamos en la medida adecuada? ¿Estamos más bajos? Ciertamente, o estamos a la medida o estamos más abajo. No podemos estar más allá. Usted no puede estar dignificando más de lo que usted pueda con sus fuerzas. Usted no puede agrandar más las cosas. Usted es tan limitado y se le ha dado tan grande cosas como el Evangelio.
Se nos ha dado tan grandes cosas. Usted póngase a pensar que si usted habla el evangelio a alguien y ese alguien lo cree, su vida es eterna. ¿Usted es consciente de eso? Se nos ha dado cosa tan grande. Ahora, usted puede hacer esto, ensuciar el evangelio o mantenerlo a esa altura. Usted puede ensuciar la hermandad o mantenerla a esa estatura. ¿Usted se acuerda de la doctrina del capítulo 3? Doctrina del capítulo 3 decía, nos enseñaba acerca de que este que está al lado mío vino de cerca o vino de lejos, ha sido lavado por la misma sangre y ahora, me guste o no, me está afectando cuánto él crezca o cuánto él sea de inmaduro. Su necedad me va a afectar. Y usted dice, no me afecta. Créame que le afecta. Porque uno somos en Cristo y usted no se puede desligar. Si usted se desliga es porque no es de Cristo. Usted dice, sí, yo soy de Cristo, entonces es parte mía. Y hay un cuerpo espiritual en medio de nosotros que creamos o no, nos afectamos los unos a los otros y esto va a poner una estatura de hermandad. ¿Y esa estatura quién la pone? Cristo. Siempre Cristo va a ser la medida para predicar el evangelio, para ser hermano, para ser humilde, para ser servidor, para ser enseñador, para ser maestro, para ser pastor, para ser discípulo, para ser del coro, de la escuela dominical, de donde sea. La medida para usted va a ser Cristo. Usted no se compare ni con Pepito ni con Pepita. Compárese con Cristo, el cual esa es la medida exacta. Ahí tiene que llegar. Y va a ver cuánto le falta. Seguramente nos falta mucho, ¿verdad? Y si no le falta, pida perdón al Señor por su soberbia y siga el ritmo, vamos, que todavía le falta mucho. Necesitamos entender a qué medida estamos. ¿Mi actitud le está dando dignidad al evangelio? Lo que he aprendido, obedeciéndolo, le estoy dando dignidad, estoy dignificando, estoy a la altura de lo que Cristo me ha enseñado. Con mis hermanos de manera práctica. Mis hermanos, necesitamos mucho que aprender. Y si hay algo que dijo Pablo, preso soy en el Señor. En la doctrina, inicia la parte de práctica, preso en el Señor. Usted ha aprendido mucho este año pasado, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién aprendió algo del año pasado? Bien, hay gente que no aprendió nada. Bueno, no importa. Hay quienes aprendieron. Eso que aprendimos tiene una medida, tiene una estatura. Por ser palabra de Dios tiene una medida. ¿Estamos a esa estatura? ¿Estamos a la estatura de las circunstancias? Mis hermanos, reflexionemos para crecer. Porque si hay algo que quiere Cristo es que seamos presos en Él. En Él estamos resguardados y estamos protegidos de pecar, de engañar, de torcer y de estar a nuestro antojo sirviendo a Dios. A Dios se lo sirve como Él dice y no como a nosotros se nos plazca, porque Dios está en los cielos y no somos nosotros. Qué precioso es estar en Cristo y prisionero en Él. ¿Sabe? La paz y seguridad, tranquilidad y confianza que tiene en Cristo no la va a tener en ninguna otra parte. Pero ¿cuántas cosas hay que sortear si usted está fuera de Cristo? Un sinfín de trampas y engaños. En Cristo hay paz y seguridad. Estemos en Él, mis hermanos, y procuremos siempre estar restringidos para el pecado, alejados del pecado. En Cristo hay santidad y delante del Padre estamos aptos, porque el que está en Cristo es aprobado en Él.